que ha venido planteando la presidenta de México en la mañanera. A todos como dirigentes y también como representantes populares nos toca siempre pues poner el ejemplo. Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso. La justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto. Claro, yo le dije que me prefiero enfrentar a la oposición que a mi esposa. Yo no hice ningún acto indebido, ilegal o inmoral. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima. Debemos actuar con humildad, con sencillez, en la justa medianía. Esa es mi posición. Lo aprendimos de un grande, el presidente Benito Juárez. Toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. El tema de la barredora, se habla que se ha extendido hasta Chiapas. ¿Tiene alguna información sobre que haya su antecesor? Una barredora, ya barrimos de toda la de Chiapas. Es muy temprano para la temporada de sopilotes. Hay que ayudarle a ella. Y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Lo que no me gusta es el golpeteo interno, y mucho menos cuando no dan la cara. Pues ahí están los golpes de un lado al otro, las diferencias, y hay estampas entre los viajes, varios de la primera plana en la 4T, el huracán que envuelve a Adán Augusto López, que van dejando por lo menos en evidencia la diferencia, si no es que la división, la fractura que hay en la 4T, en Morena. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto. Qué gusto, claro, muy buenas noches. Ricardo Rafael. Es un privilegio, Ricardo, Sergio, Jorge. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Sergio, Ricardo, un placer como siempre. A ver, ¿para dónde va la 4T? Porque su antecedente, digamos, el de Morena, el antecedente partidista más inmediato es el PRD, y así les fue. Bueno, cuando se dividieron el en PRD tribus. sabíamos que estaban llenos de tribus. La verdad es que no puedes tener un partido que esté en el poder que no empiece a tener pleitos por el poder. Eso nos lo dice la historia, nos lo dice la historia del PRI, que es el partido al que Morena se quiere aproximar históricamente, poder tener sus 71 años de poder. Pero, pues, ¿qué es lo que vemos? Para empezar, que todos quieren tener los cargos principales, todos quieren tener el poder. ¿Y por qué? Porque el poder da dinero, entre otras cosas. Si no, échale un vistazo a Sergio Gutiérrez Luna, que no parece que esté pobre, y vemos los viajes que también han generado pues broncas internas dentro del partido. Luisa María Alcalde les dice, la presidenta les dice que hay que ejercer el poder con humildad, pero pues a ver, ni el poder ni el dinero se pueden esconder tan fácilmente. Y claro, cuando ya empiezas a pensar o no te das cuenta que traes un reloj de 800,000 pesos o que traes una chamarra de 30,000 pesos, pues pierdes ya el contacto con lo que es la realidad. Y mientras tanto, pues vemos los pleitos internos, como los ha habido siempre. Recordemos Cuitláhuac García contra Ricardo Monreal, que decía que el gobierno de Veracruz de Cuitláhuac García era pues autoritario. Vimos ahora recientemente el pleito de Javier May, el gobernador de Tabasco, con Adán Augusto López. Pero todo esto me parece que es natural cuando tienes el poder, y eso que todavía no empieza la designación de los candidatos para el 2027 con nuevas reglas electorales, y ahí te puedo decir pues que los trancazos van a estar realmente, no de a peso, pero ¿qué te parece de a 10,000 pesos? De a 10,000 y de a millón. A ver, ¿cómo de a 7,500 pesos sí, la noche? la noche? ¿Cómo ves las cosas, Jorge? Yo creo que hay varios elementos. Por una parte, el poder está dividido en Morena. Morena pudo mantener su cohesión el sexenio pasado o en el pasado, en los años anteriores, porque tenía un líder claro que era el que hacía y decidía. En la sucesión ese poder quedó dividido entre el propio expresidente, Claudia Sheinbaum, la dirigencia del partido, su hijo, y me parece que hay una lucha en ese sentido. Hay una lucha en términos de poder y de corrupción, como dice Sergio, también de negocios, de posiciones, de puestos, de prebendas, y hay un
un tercer factor que no es menor, que es el factor Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos hoy, de iniciar proceso contra 2 empresarios tabasqueños ligados a la industria del petróleo por haber dado sobornos en Pemex y en Pemex Refinación, es parte de la lucha, será parte también de la lucha interna de Morena y de esos procesos, que no es solamente una lucha por candidatura, yo creo que es una lucha por ocupar los espacios centrales del poder en todo lo que viene, que se reflejarán en el 27 sin duda, pero que ya se está, ese conflicto interno se está dirimiendo en estos días. Me parece que hay factores muy importantes y que trascienden la simple lucha por una candidatura, las luchas tradicionales de poder que siempre hubo, y no son luchas por proyectos diferentes, pero sí son luchas por una ubicación en el contexto de poder muy diferente. Ricardo. Sí, yo creo que siempre frente a estos hechos hay la tentación, y yo incurro en ella, de mirar esto con los lentes de la historia, ¿no? Es decir, México tiene una tradición presidencialista donde pues la mayor parte, y es el priato, pero antes el porfiriato, en fin, o el juarismo, pues hay un mandatario que funciona como árbitro. Las cosas han salido mal cuando en efecto pues no hay un árbitro, sino que hay 2. Y en efecto uno se ubica en Palenque y quien dude de su intervención, pues basta con que se ponga a leer las páginas cotidianas de los diarios. Prácticamente no hay tema donde el árbitro de Palenque no haya tenido la última palabra. Los acordeones, las listas, ¿no? Quién es ensalzado, quién es derrocado. Y pues esto me lleva inmediatamente a pensar en Maximato, ¿no? Es decir, sí hay una época en México que ocurrió algo similar, que fue con Calles, justamente en la fundación del PRI, donde pues durante varios mandatos hubo un árbitro que era quien ordenaba las cosas. El problema es que ahora tenemos a 2 árbitros casi con el mismo nivel de poder, y creo que lo que estamos viendo es que el segundo árbitro, que en realidad es mujer, la presidenta Sheinbaum, pues está haciendo lo que puede para ir trayendo a su capital pues activos que están en manos del árbitro de Palenque. Y eso es en realidad lo que estamos observando. Es decir, no es tampoco tan complicado de dirimir cómo la presidenta, más allá de su discurso mañanero, lo que está haciendo es jalar activos para que le permitan a ella gobernar, y del otro lado yo sí sigo viendo una actividad incesante, impertinente por parte del expresidente López Obrador. Y esto se nota en la Cámara y en las elecciones intermedias que vienen, y en las elecciones para gobernadores, y en la integración de los cabildos, y en la reforma electoral. Pues, en fin, esto es lo que pasa cuando tienes es que hay 2 grandes grupos. Hay muchos grupos, digamos, porque uno se asoma en los estados y lo que ocurre en Tabasco, Veracruz, Chihuahua, hay muchos conflictos, 2 árbitros para cada conflicto. 2 árbitros. Para cada conflicto. Bueno, para tratar de mantener, digamos, el orden. Hemos visto que ciertos personajes de Morena, estoy pensando en Adán Augusto López o Gerardo Fernández Noroña, abiertamente han desobedecido las órdenes, las instrucciones de la presidenta en distintos momentos. Ahora, por ejemplo, con el tema de los lujos, vemos que dice Luisa María Alcalde, no, pues aunque tengan dinero no se pueden vestir con chamarras de 50,000 pesos, y lo que dice Gerardo Fernández Noroña, que está gozando, a ver, él no viene de dinero, el dinero que ha ganado lo tiene ahora, y dice, pues a ver, si yo puedo viajar en business y si yo puedo irme a los salones de lujo del aeropuerto, ¿por qué no lo voy a hacer? Él ganó dinero en la política. Por supuesto, que yo sepa nunca, a ver, yo casi ningún político que yo conozca ha tenido pues una actividad productiva, ninguno ha tenido que ser empresario, ninguno ha trabajado en la iniciativa privada, casi todos vienen estrictamente de la política, pero pues ya después de algunos años, a ver, tú ve cómo se viste Fernández Noroña hoy, cómo se vestía hace 10, 12 años, y perdón, pero te das cuenta de que ya cambió de código postal. Bueno, ¿y en qué auto viaja? ¿Y en qué aviones? Ve a José Ramón
López Beltrán. Veía yo unas fotos de él en 2018 y realmente pues ves que trae unos pantalones, unas bermudas y una camiseta realmente lamentables, y lo ves cómo se viste hoy. Bueno, pues es otra cosa. Y bueno, Andrés Manuel López Beltrán pues va de compras a Prada, ¿no? Que no es precisamente el más barato de los comercios. De Tokio. El Prada de Tokio. Ah, de Tokio, sí. No, mira, yo recuerdo alguna vez platicando con el ingeniero Cárdenas, hablábamos de lo que señalaba Ricardo, ¿no? Lo que señalaba Sergio, Plutarco Elías Calles y el general Lázaro Cárdenas, cómo finalmente Lázaro Cárdenas se tiene que deshacer de él, lo tiene que enviar al exilio para poder ejercer el poder. Y me platicaba que siempre tuvo un absoluto respeto y afecto por Plutarco Elías Calles. No hubo un rompimiento personal entre ellos, ni un rompimiento ideológico. Simplemente trabajó para él. Bueno, claro. Él se hizo bajo Plutarco. Claro. Y después Plutarco Elías Calles se recibían, las familias se recibían, los hijos se conocían, se tenían relación. ¿Por qué? Porque lo que era necesario era el rompimiento político, no el rompimiento personal. El rompimiento a la hora de ejercer el poder. Dice muy bien Ricardo, hay 2 árbitros para cada conflicto, ya hay multitud de conflictos. Y yo insisto, no es un tema menor por el de un tercer árbitro externo, que es el gobierno de los Estados Unidos, que está decidido a intervenir en este conflicto. ¿Por qué? Porque quiere romper las redes de protección que según ellos ha tenido, y según la realidad, han tenido los grupos criminales en los últimos años, y quieren romper esas redes. Para romper esas redes tiene que intervenir en personajes que han gobernado en los últimos años. Y hay muchos, decíamos, ahí está Adán Augusto, ahí está Manuel Bartlett, hay muchos personajes que están en esa órbita que tarde o temprano tendrán, si las cosas siguen en el curso que están teniendo ahora, tendrán que responder ante la justicia de Estados Unidos, y eso va a agudizar a su vez el conflicto interno. Los vacíos se llenan y la desgracia de algunos será buena. Luego se puede caer muy mal en alguna parte de la audiencia, pero hay unas partes de esto que están, yo creo que calculadas, estas son estratégicas, ¿no? Está esta frase famosa de la política mexicana de farol de la calle que alumbra tu casa. Entonces, tú utilizas Estados Unidos para que adentro pues puedas ganar algunas partidas. Y no digo que Claudia Sheinbaum está provocando la reacción de Estados Unidos justamente sobre algunos asuntos, pero qué bien le vienen. Es decir, que es casi anillo al dedo que le estén señalando a los políticos corruptos, porque son justo los que ella quisiera quitarse de encima, que estén favoreciendo a algunos de sus actores. O sea, Omar García Harfuch de repente resulta el gran operador de Sheinbaum y el más querido de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿esto es anillo al dedo? ¿Es coincidencia? ¿O en realidad ella misma está gozando de esta circunstancia de conflicto con Estados Unidos? Estoy de acuerdo que se está beneficiando, pero hasta este momento el gobierno mexicano no ha tomado la decisión de detener a ningún político vinculado con el narcotráfico y de mandarlo a Estados Unidos. Y probablemente no lo haga, probablemente no lo haga, porque el margen de maniobra que puede ganar la presidenta Sheinbaum, que hoy no tiene o que no le dejó a Andrés Manuel López Obrador porque la rodeó, la cercó, ese margen de maniobra se le puede abrir desde Estados Unidos. Y en el discurso quizás defenderá el segundo piso, la cuarta transformación y Andrés Manuel López Obrador, pero en los hechos, en la práctica, le viene muy bien, como apuntas. En esta misma pantalla, en este mismo canal, voceros de Morena decían hace un par de semanas que, y tú conoces muy bien la dinámica de los militares, que si el jefe de la zona 30 militar de Tabasco soltó la bomba de Bermúdez Requena, es porque tiene instrucciones de sus jefes y autorización de la presidenta de la República. Entonces tiene razón, no ha osado, porque tiene problema de Palenque, perseguirlos por la vía judicial, pero que hay algunos argumentos que probarían que la propia Claudia Sheinbaum está permitiendo que esto ocurra. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, irlo corroborando día a día. Sí, y quizás no lo permita, pero
pero la circunstancia es esa, porque los golpes que puede dar Estados Unidos no van a ser sobre personajes que hayan llegado con Claudia Sheinbaum, son sobre personajes que han estado con Andrés Manuel López Obrador los 6 años anteriores. Entonces, la situación objetiva, dirían los viejos marxistas, sería exactamente esa. Es una posibilidad para la presidencia de poder desmarcarse. Vuelvo al tema de Lázaro Cárdenas y Plutarco. Elías Calles tenía simpatía germanófilas. Lázaro Cárdenas hace acuerdos con Estados Unidos con los Estados Unidos. Se beneficia, se empodera con esos acuerdos también Lázaro Cárdenas en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, a través de esos acuerdos, y eso también es lo que le permite deshacerse de Plutarco. Entonces me parece que hay temas que siempre influyen. Lo que vemos, lo que dicen es, una parte de la película ocurre, está en desarrollo en nuestro país, otra parte importante de la película sucede al norte del Río Bravo, está ocurriendo en los Estados Unidos, y ahí hay varias piezas sueltas de un mismo rompecabezas, porque no podemos entonces omitir ni la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, ni estos periodicazos del New York Times, de Wall Street Journal, en el sentido de que Claudia Sheinbaum estaría atrapada por esos personajes que no le permiten este margen y que empañan, digamos, a la cuarta transformación, los narcotraficantes mexicanos detenidos en Estados Unidos que están colaborando, que están cooperando, los nexos de la dictadura venezolana con los cárteles, particularmente el de Sinaloa, y los políticos que han generado, propiciado o enriquecido estas redes de protección. Es decir, todo esto forma parte de un mismo rompecabezas. Es parte y creo que, como ha insistido Jorge, Estados Unidos es una parte importante de este rompecabezas. Ahora, a mí me divierte un poco ver cómo pues, distintos personajes del régimen tratan de acomodarse. En varias ocasiones hemos visto que Ricardo Monreal dice, no, esto no se puede, y ya después que le llaman la atención o que ve la posición de la presidenta, no, sí. Por ejemplo, la reforma electoral, que dijo en un principio, es que no es una reforma que haya venido, que se necesite en este momento, es una reforma que no viene de las bases, sino viene de la cúpula, es una reforma que no son las oposiciones las que están pidiendo las cosas, y ya en los últimos días, ya cambió completamente, y ahora sí, pues hay que apoyar la reforma de la presidenta Sheinbaum. Es interesante ver cómo pues ciertos personajes lo que buscan es acomodarse. ¿Por qué? Pues eso es lo que haces en la política. Que les ha salido muy bien desde hace muchas décadas. Bueno, algunas de las fracturas pues, son de las más simpáticas, ¿no? Se pelea la presidenta del partido mayoritario con su secretaria de organización. Sí, eso no lo había visto en mis años de estar observando la política, ¿no? Bueno, no había visto ningún secretario de organización que fuera hijo del expresidente, ¿no? Y luego... Pero además que por sus extenuantes jornadas de trabajo haya dejado plantado un Consejo Nacional del Partido. Entre otras cosas. No, luego tienes el pleito en el bastión López Obradorista. Sí, ¿no? Mientras Javier May y Adán Augusto López se sigan dando con los sombrerazos y se sigan acusando de lo que está podrido y lo que no está podrido, pues nos habla de cómo está el López Obradorismo en el fondo. Y pues yo tengo la impresión de que esto cruza casi todo Morena. Si a esto le añadimos elecciones el año que entra, pues Estados Unidos, disputa entre los árbitros, elecciones, es demasiado para cualquiera que se dedique a este oficio. Y me refiero al del análisis. Oye, con los árbitros, Con un factor que no es menor, comienza a aparecer, la violencia marca al país, y en estas disputas comienza a aparecer la violencia. Lo de Tamaulipas, de la Fiscalía General de la República, es un acto, el asesinato del dirigente de la Croca en Cancún es otro, comienza a aparecer las puntadas Jorge, de la violencia. Ricardo, Sergio, gracias. Bueno, gracias. Pásela muy bien.